Y lo prometido, les dijimos que vamos a hablar de cómo está la economía después del G20, ¿no? En principio los mercados financieros reaccionaron favorablemente, hubo mejoras bursátiles, cayó un poco el valor del dólar. Eso de alguna forma se puede decir que es una mejora para la situación en la que veníamos estando. Claramente que no era la ideal. Y para analizar lo que está pasando y lo que va a pasar en la economía argentina, trajimos a un especialista y me refiero al economista Fabián Medina. Fabián, Walter O'Neill está con vos aquí para hablar de todo lo que tenemos que analizar de este G20, lo hemos charlado en la previa, Sí, y hay mucha tela para cortar, hay ¿no? mucha tela, venimos complicados. Primero, sobre todo, gracias por la invitación. Terminamos hablando del año cerca del 48% de inflación. El año que viene no hay vistas de mejorarlo. No hay un plan antiinflacionero para bajarlo, por lo menos. ¿En qué podemos analizar? Si vamos a analizar el contexto rápido, vos dijiste bajó el dólar. Bajaron la tasa de las letras de liquidación, están más cerca, están en el 60 y moneda. Sí. Prevería cerrarlo en 60 a fin de año, creo que va a perforar el techo del 60, igual es altísimo. En cuanto el dólar con un margen de unos 30, 50 centavos de diferencia con la banda cambiaria inferior en mayorista, no significa que el central salga a comprar, sino lo más seguro que haga es bajar las letras para que esa plata se vaya a dólar y lo haga levantar. Lo hemos visto, ¿no? Como ya lo operó hace 20 días. Tal cual. El problema de las letras de liquidación es que son muy altas las tasas y vamos a llegar a un valor de unos 800.000 millones a fin de año. A una tasa del 60 teníamos 1.2 billones en LEVAC, a un 48. Sí. Pero vamos a tener 800 en LELIC al 60. Es altísimo porque a nivel mensual estás hablando de un 3%, entre 3 y 4% de tasa, una locura. No, perdón, estábamos en un 4, ahora estamos en un 6, 7 Tal cual. y estamos en un 1,5, casi 2 semanal. Eso es lo que nos complica al corto plazo. Y seguimos siendo un mercado de frontera, a pesar de que nos declararon emergente, pero recordemos que el emergente es a partir de mayo de 2019. ¿Por qué se caracteriza el mercado de frontera? Fronterizo. Parte financiera. Sí. Valores muy altos a plazos muy cortos. Estamos a un 60% anual, las LELIC son de renovación semanal. Veníamos de las renovaciones mensuales mínimas, pasamos a las semanales con una tasa más alta. Eso dice que seguimos siendo un mercado de frontera para lo que es el mundo. El G20 lo que nos dejó es una buena perspectiva, una buena imagen a nivel mundial, por organización. A ver, podés coincidir o no coincidir con el nivel de seguridad como se montó, pero esos son 10 puntos distintos. En cuanto al esquema, todo coherente con lo que uno pensaba que eran errores y termina siendo coherente cuando muestra el G20. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos diciendo ¿y a dónde vamos? ¿Y cómo venimos? Y el G20 terminó de cerrar con los acuerdos que terminó de cerrar. China, Inglaterra o Gran Bretaña se quedan con la parte de los ferrocarriles. Recordemos que China viene con el esquema de que venía Randazzo. Ahora quieren meterse en los ferrocarriles de lleno, lo mismo que se lo dio a Gran Bretaña con Theresa May. A Rusia también le interesa la parte de ferrocarriles, pero hacia Vaca Muerta, y le interesa Vaca Muerta, lo mismo que a Estados Unidos. A ver, tontos no son. Saben que puede llegar a generar mucha plata. Pero Estados Unidos también le da parte de autopistas. A Alemania le queda financiamiento, e inclusive nos queda el tema de centrales hidroeléctricas en Neuquén. Entonces estamos hablando de un combo en el cual volvés de lleno un modelo agroexportador, como te dije antes, porque lo único que sacaste de ventaja es venta de carnes, mejorar un poquito de limones a Estados Unidos, que si analizo el año son 10 millones de dólares, contra 1.200 que ellos te venden. Y estamos hablando que le exportamos a China cerezas y arándanos. Poroto de soja,
lo cual ellos elaboran la producción y antes la elaborábamos nosotros. Pero, ojo, pero esto no viene de ahora. El poroto de soja lo venimos vendiendo del 2011, 2012. Hasta el 2010 nosotros vendíamos productos de soja. Eso es otro tema. Pero están volviendo a un modelo agroexportador como teníamos anterior a la sustitución de importaciones que todos conocen y que todos vieron, inclusive hasta en el secundario. Volvemos a un modelo 1930. Nosotros tendríamos que haber vendido manufactura de productos y sobre todo de alimentos. Nosotros tenemos dos posibilidades. Alimentos manufacturados, que los podemos hacer porque tenemos todo para hacerlo, nos falta plantar las fábricas, sí. Y elaboración y producción de combustibles. Argentina está montado sobre una gran nube de gas y petróleo, lo cual es donde vos quieras perforar, seguramente te vas a encontrar con gas, con petróleo, y eso es lo que va a demandar el mundo en los próximos años. Esa era la oportunidad que teníamos y negociar y volver a entrar al mundo en un nivel de desarrollo mayor al que tenemos. A ver, el mismo plan que López Obrador planteó para México y que obviamente a Trump no le gusta, porque lo tiene pegado, lo podríamos hacer nosotros desde Argentina. Porque no lo digo yo hablé directamente con los que eran que quedan los 7 ex secretarios de energía. Y Argentina está montado sobre un colchón de gas y de petróleo. Convencional, más allá de las cuencas no convencionales y del intermedio que tenemos. A ver, vamos a hablar de intermedio, convencional, no convencional, intermedio, así la gente lo entiende más fácil. Tenés el intermedio en la cuenca del Río de la Plata, el no convencional puro lo tenés en Vaca Muerta, Impenetrable, Malargüe, el del Impenetrable está a 1.500 metros, no a 3.000, y son rocas mucho más fáciles de sacar el petróleo. Y es mucho más fácil la salida, porque lo haces por vía río, en lugar de autopista, 1.600 kilómetros. Entonces, tu plan debería ser montado sobre eso, inclusive la nueva readaptación del sistema de ferrocarriles. Teníamos en el 94 24.000 kilómetros, hoy tenemos 9.000. Sí. De los 15.000 kilómetros se canibalizaron, decían en algún momento, otro quiere decir en el barrio, decían se la llevaron puesto, se fueron los 6.000 kilómetros. O sea que aunque vos de esos 9.000 kilómetros que quedan dando vuelta puedas recuperar 6.000 o 7.000, estás casi duplicando lo que tenés hoy y bajando los costos de logística. Sin necesidad de recurrir a ningún país extranjero que viene a generar inversión y le vas a tener que dar una concesión por 20 o 30 años, por lo menos. Ahora, ¿con qué sostendrías esa obra que hay que hacer? ¿Cuál sería la fuente de ingreso para evitar este pedido que ha hecho el gobierno a esta La obra se sostiene mucho más básico. Vos tenés fierros viejos en YPF para sacar convencional. Vos tenés que destapar pozos que se encuentran tapados, no porque te falten gas o petróleo, sino porque en su momento se cerraron en Salta para comprarle a Bolivia, porque decían los hermanos, no le podemos sacar los recursos a los hermanos bolivianos, pero la placa es la misma de los dos lados. Vos deberías perforar, por lo menos tener el doble de la producción de convencional. Cuando vos tenés doble de producción de convencional en gas y petróleo, vos te podés autoabastecer, volver a abrir las acerías. Zapla, por ejemplo, de 4 Altos Hornos tiene 2 funcionando porque no le da abasto por el gas, entonces vos estarías en condiciones de abastecer Zapla, abastecer Bragado y las otras 2 acerías intermedias que tenés en el país. Con lo cual, vos levantás vías, las llevás a fundición, le sacás todo el desperdicio, volvés a rearmar vías y las volvés a colocar. Eso con un costo hoy de 300.000 millones de pesos. En 2 años lo podés hacer, que es un equivalente al subsidio de transporte anual que tenés hoy, seguís dando. Sí. Hoy tenés un transporte anual de 250, 270.000 millones por año al transporte. Con el mismo que vos tenés en un año, yo te hago en 2 años, se puede establecer en 2 años un nuevo sistema ferroviario con el cual vas a tener acceso mucho más fácil, inclusive hasta le conviene al sindicato de camioneros. Porque en lugar de hacer un viaje de 10 días, hace 10 viajes en 10 días y tiene menos gastos en lo que es la obra social por temas de psicología, todo el tema familiar que trae aparejado
lo que serían la problemática de aquel que falta 10 días del hogar. Mencionaste al gremio de los camioneros y voy a aprovechar la oportunidad para llevarte al tema laboral, ¿no? Sí. Estamos ingresando ya casi al 2019 con una situación laboral que nos muestra, según los datos del INDEC, los últimos que se dieron a conocer, una caída del empleo en el sector privado importante. Sí. Se está hablando de 70.000 empleos menos de septiembre a septiembre en los últimos 12 meses y caída del poder adquisitivo salarial, ¿no? Estás hablando de por lo menos de 8 puntos, en algunos casos el Estado lo tenés en 23 puntos de diferencia, el Estado Nacional. Sí, sí. Tenés una final de 25 contra 48 estimado, por más que digan que va a bajar, el número no va a bajar de ahí. Tenés la perspectiva, creo que tenés sindicatos que cerraron muy bien. Sanidad cerró muy bien. Fue el primero en cerrar con cláusula gatillo allá por septiembre, principios de octubre, para la parte de hospitales públicos. Con ese sentido, le va a arrimar bastante cerca, lo mismo que camioneros que están en el 42, 43. Tenés 2 o 3 más, tenés sindicatos chicos como aceiteros que tienen un 45, pero el tema no es que aceiteros cierra con el 45. No. Es que viene con un salario muy bajo de hace años y vienen recuperando terreno. El sindicato que más amplio, digamos, en este tipo de acuerdos es el de comercio, ¿no? Que acaba de cerrar y con algún signo de interrogación y de alerta por parte de las cadenas que señalan que con esta caída del consumo les va a costar mucho poder atender esa paritaria que cerró la Cámara. El tema mayoritario que tenés con los privados es el bono. Perdón. El tema con el bono es, el Estado no puede, mediante decreto, obligar a los privados a establecer un bono. Lo que tiene que hacer el Estado siempre es sentarse como intermediario entre el sindicato y la Cámara Empresaria, que dialoguen, a ver, muchachos, en qué pueden, hasta dónde llegan, cómo lo pueden hacer, y homologar el acta que salga. No sacarlo mediante decreto. Si no, estamos hablando de veníamos a superar una etapa y somos iguales o peores que lo que veníamos a superar. El Estado lo único que puede establecer por decreto es un bono de sus propios empleados. O ni siquiera por decreto, por decisión administrativa, porque lo saca el jefe de gabinete, que es el jefe real de la administración pública. Entonces, desde ahí, todos los puntos son negociables. Tenés bancarios con un bono espectacular, como lo sacan todos los años, nada más que en lugar de sacarlo por tandas y por valores de sueldo, lo sacaron único por este año, camioneros en 14.000, la provincia en 7.000, provincia de Santiago del Estero con 10.000, por ejemplo, UPCN no cerró bono en Santa Fe ni en San Juan porque ya tenían cláusulas gatillos, cerró Nacional por 5.000 que se transforman en 7.500. Porque al ser remunerativo entra en el aguinaldo y termina siendo 6.200 pesos en la mano, que lo van a recibir el 12 de diciembre después que se salió todo el ok, ¿sí? Eso va a generar una inyección de plata, pero más que la inyección de plata por monetización, por entregar billetes, vamos a hacerlo más fácil, sería bueno explicar a la gente que vos tenés que bajar los impuestos para que ellos le bajen los precios. Y la gente se constituye de esa forma en el primer inspector en la calle. Si vos le das las aplicaciones y tenés gente controlando. Cuando no tenés gente controlando, la política económica que haga cae en saco roto. Hablaste de bajar impuestos y está pasando todo lo contrario, ¿no? Estamos avanzando en la presión fiscal. Estás metiendo una presión fiscal y de hecho lo tenés para las extraordinarias que te vuelven a incorporar bienes personales. Con la progresividad, lo cual lo veo bien, pero no lo hubieras eliminado durante 2016 con vista al 2019. Cuando vos vas y venís, eso genera inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica hace que no te lleguen las inversiones. Más allá de lo que es el riesgo eleccionario o electoral, como quieras llamarlo, tener las propias inseguridades del gobierno, de la gestión. Tantas idas y vueltas, tanto ir y volver, genera problemas como los que tuvimos de abril a junio. Vos también sos del tema y vos sabés. Tuvimos desde el 10 de diciembre de 2015 hasta marzo tantas idas y vueltas que el mercado en algún momento te lo iba a cobrar. Y te lo cobró
con lo que tenía más flojito, que era el cambio. Claro. En realidad el gobierno perdió en 6 meses 31.000 millones de dólares por no saber operarlo. No estoy hablando... Creo que Sturzenegger hizo lo mejor que pudo con la alternativa que le había dado Marcos Peña, como él declaró. Desde el 28 de diciembre se hizo cargo del Banco Central, lo cual yo creo que es una aberración, porque son poderes autónomos y él no debería hablar con Marcos Peña, él debería hablar con el presidente. Desde lo legal es eso. Cuando se metió, empezó a decirle, en lugar de salir con una... Este tipo de corridas ya lo tuvimos en 2002 y en 2009. Sí. La Baña la paró con 400 millones de dólares en 2002 y Redrado la paró con 4.000 o 5.000 millones de dólares en 2009. Si vos hubieras corrido directamente al mercado cuando empezó a salir con 8.000 millones de dólares y lo bajabas de que se fue a 25, 28, lo bajabas de vuelta a 20, nadie más compraba dólares por 2 años. Ya está comprobado en Argentina. Si vos le tirás monedita o márgenes chicos, les tirás nafta al fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Se llevó puesto un presidente del Banco Central, se llevó puesto otro y llegó Salleris, en el cual tiene un cierto manejo, pero depende de la decisión ya no de Duhovne, de la decisión que le disponga el Fondo Monetario. Cuando hablamos de que el Fondo Monetario pasa a ser el ministro de Economía, vos fijate que cada vez que vos se encuentra el presidente con Lagarde, lo que habla es elogiando el plan económico que se está implementando, siempre y cuando ellos lo aprueben. A ver, yo no quiero entrar en las críticas por la crítica misma, pero son realidades. Propuestas hay. El problema mayor que tuvo Argentina y que sigue teniendo es falta de liquidez en dólares. Y tuviste 2 decretos. Uno que prorrogó la liquidación de exportaciones de 30 días, la llevó a 10 años en 2016, y el 2 de noviembre del 2017, que no hace falta liquidar exportaciones. Perdón, si yo los productos los tengo declarados en aduana, que salen y no me entran los dólares por los que igual estoy vendiendo, y yo tengo que seguir pagando lo que estoy comprando, en algún momento se termina la plata. Claro. Es como si yo tuviera en una casa que queda sin, el hombre queda sin trabajo o la persona que provee en la casa queda sin trabajo, le dan una indemnización. Sigue comprando todo lo que hay que comprar, sigue pagando los impuestos. Llega un momento que la plata se termina. Después tenés 2 posibilidades: salís a buscar trabajo y generás plata en serio, o salís a pedir prestado. En lugar de generar plata en serio, salimos a pedir prestado al fondo. ¿Por qué al fondo? Porque en febrero ya nos dijeron en el mercado exterior que se cortaba por un sobreendeudamiento a nivel velocidad. En 2 años pasamos de 90 a 230 y ahora pasamos a 300. Estamos casi en un nivel de un 80% del PBI. Ahora, el presidente señaló en su conferencia de prensa posterior al G20 que finalmente, después de todas estas situaciones que ha atravesado la economía, se logró controlar el precio del dólar y evitó hacer proyecciones hacia adelante para no volver a incurrir en un anuncio que finalmente no se termina cumpliendo, ¿no? Pero habló de la mejora del campo, del ingreso que puede llegar a generarse en el mes de marzo o abril, que es básicamente lo que se viene escuchando en los diferentes funcionarios del gobierno que puede llegar a pasar el año próximo. Una vez que ingresen los dólares de la cosecha, la economía empiece a recuperar un poquito de ritmo a partir del mes de abril. ¿Lo ves así? Walter, vamos a hacer sencillo. Te lo dije directamente con el decreto. Ya lo obtuviste este año. De 25.000 millones de exportación, se liquidaron al Banco Central 5.000. ¿Qué puede ser de diferente este año, 2019, con respecto a 2018? Si vos tenés que poner un decreto en el cual se pida la liquidación en 60 días de todas las exportaciones no liquidadas de 2016 a la fecha. Claro. Te juntás con 35.000 millones de dólares todos juntos, un esquema distinto y podés plantear distinta la situación. Mientras que vos no pidas la liquidación de exportaciones, no te van a entrar dólares en la medida que los necesitas. ¿Y por qué pensás que no se está haciendo eso? Vos fijate que tuviste un esquema primero que se sacaron las retenciones, pero las únicas retenciones que no se volvieron casi a reimplantar fueron minería. Y vos tenés un recurso como es el litio, que está muy apreciado en el mundo,
y está saliendo sin retenciones. Cuando vos tenías retenciones, tenías una baja en el personal trabajando en minería. No tenés retenciones y seguís con la baja en el personal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si nosotros no vivimos del litio, no vivimos de la minería, no tenés que tranquilamente poder tener una retención se puso una retención que nunca vi en mi vida. Retención a los productos industriales. Siempre tenemos que exportar valor agregado, producto terminado, no materia prima. Están pagando por productos industrializados, por producto industrial, 3 pesos. Y por los que son los commodities, 4. A ver, si vos querés exportar valor agregado, querés exportar un producto terminado y dar trabajo en el país, lo que menos podés hacer es poner retenciones. Van a contramano de todo y como le sacaron retenciones volvieron a poner, sacaron impuestos, volvieron a poner. O hay incoherencia o no saben por dónde plantearlo. Si no te pones un norte fijo y no le vas para adelante, es complicado. Te hago la última, ¿no? Sí. Marcaste las cosas en las cuales no estás de acuerdo que está realizando política económica el gobierno. ¿El camino de reducción del déficit fiscal es el correcto? Cuando vos planteás una reducción del déficit fiscal, casi congelando salarios dentro del sector público, es una locura. Reducción de obra pública es locura. Vos tenés que, como estamos hoy con un 60% de capacidad trabajando, la actividad económica, y tenés un 40% de que no se trabaja, vos lo que tenés que hacer es recalentar la economía. Cuando vos recalentás la economía, empieza a funcionar, empieza a generarse trabajo, y desde ahí vas bajando el gasto público. Porque para eso, si vos bajás los impuestos, vas a recaudar más que antes. Te lo comprobó Estados Unidos en los 80 y ahora Hungría. 2 economías completamente distintas. Hoy Hungría está recaudando más, arriba del 25% de lo que estaría recaudando en 2002, con el sistema del 2012, bajando impuestos. Cuando vos apretás tanto la presión fiscal, que tenés un 50% de presión, llega un momento, es como si alguien agarrara a alguien del cuello y le empezara a meter presión. Llega un momento que vos lo asfixiás y no podés meter más presión porque no sale nada. Cuando vos soltás, genera aire y puede empezar a hacer cosas. La presión fiscal es el mismo esquema. Si vos bajás los niveles de presión, pero siempre controlando como corresponde, o sea, a posteriori, no ex ante como se controlaba hasta el 2015, que era una locura también, te decían cuánto tenías que ganar antes de facturar. Eso no sale en ningún lado del mundo, pero acá sí lo teníamos. Si lo haces como corresponde, te vas a encontrar con una recaudación muy superior y bajando el gasto público de forma tan gradual que la gente no lo siente y vas a generar consumo e inversión. Pero si no, no se genera nada. Clarísimo, Fabián. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, aquí, adelantando las noticias.